La historia siempre ha guardado secretos oscuros, sombras que se ocultan entre fechas y nombres, esperando ser descubiertas. Aquí no encontrarás simples relatos, sino los ecos de lo que alguna vez fue real. Crímenes, leyendas, apariciones y verdades prohibidas que siguen estremeciendo a quienes se atreven a escuchar. Bienvenido a History Horror, donde la historia se tiñe de sangre y el miedo nunca termina. La masacre de Hinterkaifeck, el horror en Baviera. En las profundidades del campo de Baviera, Alemania, se alzaba una granja aislada que se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más macabros y misteriosos de la historia europea. Hinterkaifeck, que significa detrás de Kaifeck, era una finca remota ubicada a 70 kilómetros al norte de Múnich, donde en la noche del 31 de marzo de 1922, 6 personas serían brutalmente asesinadas con un asadón de granja en circunstancias tan perturbadoras que más de 100 años después, el caso sigue sin resolverse y aterroriza a cualquiera que se atreva a conocer sus detalles. La familia Gruber vivía en esta granja remota rodeada de campos y bosques oscuros que parecían tragarse los gritos en las noches silenciosas. Andreas Gruber, de 63 años, era un granjero trabajador pero con secretos oscuros que sus vecinos susurraban a sus espaldas. Su esposa Casilia, de 72 años, era una mujer reservada que rara vez hablaba con extraños. Con ellos vivía su hija Victoria Gabriel, de 35 años, una viuda con 2 hijos pequeños, Casilia de 7 años y Josef de solo 2 años. La última víctima sería María Baumgartner, de 44 años, la nueva sirvienta que había llegado a la granja solo unas horas antes de ser asesinada. Lo que hace que la masacre de Hinterkaifeck sea particularmente terrorífica no son solo las muertes brutales, sino los eventos sobrenaturales y perturbadores que ocurrieron en los días previos al asesinato. Andreas Gruber había comenzado a notar cosas extrañas que lo llenaban de una inquietud creciente. En marzo de 1922, encontró huellas en la nieve que llevaban desde el bosque oscuro hasta su casa, pero lo que lo heló la sangre fue que no había huellas de regreso. Alguien o algo había caminado hasta su granja y se había quedado allí, escondiéndose en algún lugar que él no podía encontrar. Durante las noches, la familia escuchaba pasos pesados que venían del ático, como si alguien caminara arriba de sus cabezas mientras dormían. Cuando Andreas subió a investigar con una lámpara de aceite, no encontró a nadie, pero se notó que el polvo había sido removido, como si alguien hubiera estado viviendo allí en secreto. Las llaves de la casa comenzaron a desaparecer misteriosamente, solo para aparecer en lugares completamente diferentes días después. Una mañana, Andreas encontró un periódico de Múnich que ningún miembro de la familia había comprado, dejado como si fuera un mensaje de alguien que los observaba constantemente. Lo más aterrador era que Andreas había comenzado a ver sombras moviéndose entre los árboles que rodeaban la granja durante el crepúsculo. Figuras que parecían humanas, pero que se movían de maneras extrañas, como si supieran exactamente dónde pisar para no hacer ruido. Cuando intentaba seguir estas sombras, desaparecían entre la maleza, dejándolo con la sensación horrible de que algo malévolo había elegido su familia como objetivo. La sirvienta anterior había renunciado abruptamente pocas semanas antes, alegando que había cosas extrañas en la granja que la aterrorizaban. Se negó a explicar qué había visto exactamente, pero sus ojos mostraban un terror genuino que hizo que Andreas y Victoria tuvieran dificultades para encontrar un reemplazo. María Baumgartner finalmente aceptó el trabajo y llegó a Hinterkaifeck la mañana del 31 de marzo de 1922. Esa misma noche, estaría muerta, asesinada con una brutalidad que sugería que el asesino había disfrutado cada momento del acto. La noche del 31 de marzo comenzó como cualquier otra, con la familia cenando juntos en la cocina de la granja antes de retirarse a sus habitaciones. Pero mientras dormían, algo se movía en la oscuridad. El asesino, quien muy probablemente había estado escondido en el ático durante días o incluso semanas, finalmente decidió atacar. Tomó el asadón de la granja, una herramienta pesada con una hoja afilada diseñada para romper tierra dura, y lo convirtió en el arma más terrible. El asesino comenzó su masacre en el establo, donde Andreas había ido a hacer sus tareas nocturnas. El primer golpe del asadón atravesó su cráneo con tal fuerza que la hoja se incrustó profundamente en el hueso. Pero Andreas no murió inmediatamente,
Los investigadores más tarde determinarían que había vivido lo suficiente para ver a su familia siendo asesinada frente a sus ojos. Victoria y su hija mayor Casilia fueron brutalmente golpeadas hasta la muerte junto a Andreas, sus gritos ahogándose en la sangre que llenaba sus gargantas destrozadas. Los cuerpos fueron encontrados apilados uno encima del otro en el establo, como si el asesino hubiera querido crear una pirámide macabra de muerte. La sangre había formado charcos que se congelaron durante la noche fría, creando una escena que horrorizaría a los investigadores durante años. Pero la masacre no terminó en el establo. El asesino regresó a la casa, donde María Baumgartner y el pequeño Josef de 2 años aún dormían, sin saber que el resto de la familia ya estaba muerto. María fue asesinada en su cama con la misma brutalidad que había caracterizado los otros asesinatos. El asadón atravesó su cráneo mientras dormía, matándola instantáneamente y llenando la habitación con sangre que salpicó las paredes blancas como pintura roja. El pequeño Josef, apenas un bebé, fue encontrado en su cuna con heridas que mostraban que había tratado de defenderse con sus pequeñas manos antes de sucumbir a los golpes del arma asesina. Pero lo que convierte esta masacre en algo verdaderamente sobrenatural es lo que ocurrió después de los asesinatos. Las evidencias sugieren que el asesino no huyó inmediatamente de la escena del crimen. En cambio, permaneció en la granja durante días, viviendo entre los cadáveres como si fuera el nuevo dueño de la propiedad. Comió comida de la despensa, alimentó al ganado, encendió fuegos en la chimenea y durmió en las camas manchadas de sangre de sus víctimas. Los vecinos no descubrieron los cuerpos hasta el 4 de abril, 4 días después de los asesinatos, cuando notaron que la pequeña Casilia no había asistido a la escuela y que nadie había visto a la familia Gruber. Cuando finalmente se armaron de valor para investigar, encontraron una escena que los perseguiría por el resto de sus vidas. Los cuerpos habían comenzado a descomponerse, llenando la granja con un olor a muerte que se podía sentir a cientos de metros de distancia. La investigación policial reveló detalles que hicieron que el caso fuera aún más aterrador. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada en la granja, lo que sugería que el asesino tenía llaves o que la familia lo conocía lo suficiente como para dejarlo entrar. Las heridas en los cuerpos mostraban que el asesino había continuado golpeando a las víctimas mucho después de que hubiera muerto, como si estuviera en un frenesí de violencia que no podía controlar. Cuando demolieron la granja un año después, encontraron evidencias adicionales que habían pasado por alto durante la investigación inicial. En el ático, escondido bajo las vigas de madera, descubrieron un segundo asadón cubierto de sangre seca que el asesino había guardado como un trofeo macabro. También encontraron ropa que no pertenecía a ningún miembro de la familia, confirmando que alguien había estado viviendo en secreto en la granja durante semanas antes de los asesinatos. Las teorías sobre la identidad del asesino van desde lo racional hasta lo sobrenatural. Algunos investigadores creen que fue Lorenz Schittenbauer, un vecino que tenía disputas de propiedad con Andreas Gruber y quien se comportó de manera extraña durante la investigación. Otros sospechan de un hijo ilegítimo de Andreas que podría haber regresado para vengarse. Pero hay teorías más oscuras que sugieren que el asesino era algo más que humano, una entidad malévola que se había alimentado del miedo de la familia durante semanas antes de finalmente atacar. Los lugareños de la región desarrollaron supersticiones sobre la granja después de la masacre. Decían que las noches sin luna se podían escuchar gritos que venían del lugar donde una vez estuvo Interkaifeck. Los animales evitaban el área, y los pocos valientes que se atrevían a caminar cerca reportaban sensaciones de frío intenso y la sensación constante de ser observados por ojos invisibles. Años después de la demolición, los investigadores criminales modernos han intentado resolver el caso usando técnicas forenses avanzadas. Han examinado evidencias que se conservaron durante décadas, pero la tecnología moderna no ha podido proporcionar respuestas definitivas. Los huesos de las víctimas fueron exhumados y analizados, confirmando la brutalidad de los asesinatos, pero sin revelar la identidad del asesino. Lo que más perturba a los investigadores modernos es la evidencia de que el asesino planeó meticulosamente los asesinatos durante semanas o incluso meses. Las huellas en la nieve, los ruidos en el ático, las llaves desaparecidas, todo sugiere que alguien había estado cazando psicológicamente a la familia Gruber, alimentándose de su miedo creciente antes de finalmente atacar. Esta crueldad calculada va más allá de un simple robo o crimen pasional.
sugiere una mente que encontraba placer en el sufrimiento humano. El caso de Intercaifeck ha inspirado docenas de libros, películas e investigaciones, pero ninguna ha logrado resolver definitivamente el misterio. Algunos investigadores han propuesto que el asesino era un soldado que había regresado de la Primera Guerra Mundial con traumas psicológicos severos. Otros creen que fue un drifte que había desarrollado gustos homicidas. Pero todas estas teorías fallan en explicar completamente la naturaleza premeditada y sobrenatural de los eventos que precedieron a los asesinatos. En el lugar donde una vez estuvo la granja Intercaifeck, ahora hay un pequeño monumento de concreto que conmemora a las 6 víctimas. Los visitantes a menudo dejan flores y velas, pero muchos reportan experiencias perturbadoras, cámaras que fallan inexplicablemente, sensaciones de manos frías que los tocan, y voces susurrantes que parecen venir de debajo de la tierra. Algunos investigadores paranormales creen que los espíritus de la familia Gruber aún están atrapados en el lugar donde murieron, esperando que su asesino sea finalmente identificado. La masacre de Intercaifeck permanece como uno de los crímenes sin resolver más escalofriantes de la historia europea. Representa el terror puro de saber que alguien te está observando, cazándote, esperando el momento perfecto para atacar. En las noches silenciosas de Baviera, cuando la niebla se alza de los campos y los árboles susurran secretos oscuros, el espíritu malévolo que destruyó a la familia Gruber parece seguir acechando, recordándonos que algunos misterios son demasiado terribles para ser resueltos y que algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta.